Bienvenidos nuevamente a esta noche. Vamos a hablar sobre la carrera que tuvimos emocionante aquí en México City. Hermosa carrera, bienvenido a cada uno de ustedes. Tenemos de este lado mi querido hermano Jonathan Casado, Yeca, acá para los amigos, la gente de confianza. Fitonga de este lado. Y tenemos invitado especial. Tenemos de este lado al señor Ariel Sufrón, Arielito, cariñosamente. Vamos a darle un fuerte aplauso a este grandioso miembro que hay que considerar algo importante. Es alguien que es nuevo relativamente hablando en este mundo de la Fórmula 1, pero decidimos integrarlo para que vaya conociendo este hermoso deporte que cada uno de nosotros nos apasiona, el ver semana tras semana esta hermosa pasión que todos... hay espacio para todos. Sí, sí, claro, sí. eso es lo bueno de este podcast, que tenemos espacio para todo tipo de personas. Arielito llega al podcast con nosotros a participar. Ustedes van a ver muy bien. Probablemente las preguntas que hagan para ustedes también van a ser preguntas interesantes para todo aquel que no es parte de este deporte y que también quiere integrarse. Verá que muchas de sus preguntas probablemente también sean sus preguntas y nosotros vamos a ir contestándole, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el podcast, no solamente desde el punto de vista del deporte como tal en general, sino también con lo que vimos este fin de semana de carrera en el Gran Premio de México. Recuerden, Gran Premio de México es el segundo del circuito americano. El circuito americano consta de Estados Unidos, COTA, México, y luego de México entra Brasil. Esos son el circuito de las Américas, esos tres circuitos. Ya ustedes saben entonces que llega a Qatar, llega a Las Vegas, llega a Abu Dhabi, pero eso ya son los grandes premios de mucho dinero para cerrar el campeonato. Que se ha invertido millones en ser o la última carrera o la penúltima. Claro. Pero vamos a conocer un poco sobre Ariel. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un verdadero placer estar aquí. Qué bueno. Vamos a comenzar fácil. Piloto favorito. Piastri. Oscar Piastri, me gusta. No, pero está El chulo señor. porque eso representa cómo viene la nueva generación, porque él es nuevo. Sí. Y ojo, elegir a una nueva cara, considerando que tenemos Max Verstappen todavía vigente y no está para nada oxidado, está todavía aquí. Eso es irse a lo fácil. Exacto. Claro, y viendo que él estaba arriba y que ahora mismo está cayendo poco a poco. O sea, aún así, decir, no, Piastri, ¿tú entiendes? Ya tiene valor. Sí. Y que está viendo algo. Sí. Escudería favorita. Si es que tienes. Puede ser escudería, puede ser que usted no es de escudería, sino de pilotos. A pesar de las posibles controversias, McLaren. Ok. McLaren. Está bien. McLaren en verdad realmente se ha ganado, a pesar de las controversias, como digo, en verdad McLaren se ha ganado su posicionamiento como de las mejores escuderías. Estuvo ahí por algo realmente. Sí, No, y no solamente eso, históricamente. O sea, tú lo acabas de mencionar, de las mejores escuderías. McLaren últimamente ha sido una escudería que ha sido un poco errática por su manera de manejarse. Lo hemos visto siempre. Pero Su historia es su historia. Pero su historia es su historia, la cantidad de títulos que tiene, los grandes íconos que participaron en esa historia. Y los pilotos que han participado con esa escudería. Precisamente, o sea, todo eso marca lo que hoy en día es McLaren, no solamente el McLaren que conocemos en calle, esos grandes carros deportivos, que vienen de una gran estructura que siempre tuvo en la Fórmula 1. O sea, ese McLaren del 1980, McLaren del 1998, McLaren 2007, o sea, es una historia que va llevando, que lleva a lo que es McLaren en autopista hoy en día. Totalmente. Y lo que representa para la futura generación y lo que está manejando ahora en la Fórmula 1. O sea, que estamos hablando de un equipo que aunque cometa sus errores por temas de gestión que están teniendo, no se puede negar lo que tiene detrás. No, y realmente tiene buena perspectiva porque McLaren al final de cuentas no es solamente los últimos errores que ha tenido en esta temporada y a finales de... Por lo tanto, en verdad es una buena respuesta, resaltando todo lo anterior que tú mencionaste. No, y pasa lo mismo con estos servidores acá. Ahí yo soy un poquito menos receptivo. Sigamos con Ariel. Sí, pero me alegro mucho que te hayas integrado a este mundo. Sé que lo vas a disfrutar, ya lo estás disfrutando, Ya lo vas hago. a Ya lo encontrar que esto es mucho más complejo,
pero sobre todo mucha pasión vas a encontrar en este hermoso deporte. Y dentro de la comunidad vas a encontrar muchísimo apoyo de parte de los nuevos integrantes y de toda aquella persona que quiera formar parte de lo que es la Fórmula 1. Se les va a estar dando un abrazo con toda la buena fe para poder influirle dentro de ello. Sinceramente, si puedo decir otra cosa, Claro. yo no pensé que una carrera de Fórmula 1 a mí me pudiese producir tanta euforia. Para que veas. Al principio. Porque yo antes no lo entendía, yo antes simplemente veía vehículos tratando de pasarse uno al otro, hasta que comencé a entender las bases del cómo es que se dan todos esos acontecimientos. Cuando empecé a entenderlo, ahí fue que la emoción empezó a aflorar. Me recuerda a mí, tú te acuerdas como yo te Así decía. fue, tú me Como tú lo decías, ves, Que yo esos lo son visitaba carritos y dije, dando wow, vueltas. dobló a la derecha, duro. Exacto. Qué deportazo. Oye. Hasta que me senté un día y yo, ¿y por qué ustedes se están emocionando porque terminó ese Porque sector? te empezó a explicarte. Sí, y tío también. Y estaba diciendo, no, está pasando, y están cambiando la goma, no, porque el motor. Y yo, porque están pasando cosas. Exacto, que uno Es que están ignora. pasando cosas que no están hacia la Que no se clara. ahí en están la viendo la televisión. clara, claro. Exactamente, entonces ese fue exactamente mi perspectiva del antes y después. Es otro deporte cuando tú lo Sí, empiezas sí, sí. a entender. Correcto. realmente. Sí, aprovecho también para mandar un cordial saludo al doctor Sufrón, que realmente es enfermo con este deporte, le encanta. Y, por ejemplo, Ariel, que es su hijo, lo ha ido viendo detrás de su padre, y hoy en día ya puede sentarse con su papá y compartir con él un buen deporte, Y pelear a veces una buena por él. carrera. Pero eso es Discutir parte como del siempre, eso es deporte. parte del Todos los deporte. deportes conlleva eso. Discusión, el tirar pila el uno al otro, pero Hasta eso es lo bloquear. bonito. Sí, sí. Sí, así Tenemos par que no ponen internet cuando pierden par de gigas. Ay, Johnny, te extraño, Johnny. Tenía mucho que no lo mencionaba aquí. Cállate. es. Sí. Señores, vamos al fin de semana. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, hablemos de las prácticas, porque la verdad es que aunque Max Verstappen, por lo menos en la práctica 2, demostró un mejor ritmo a una vuelta, el ritmo de carrera de Lando Norris Una era locura. aplastante, Una estupidez. era una locura, hasta tal punto que después de que Max, aunque hizo el mejor tiempo una vuelta, dijo, no, espérate, vamos a cambiar la configuración, que nos van a romper la carrera. Si lo Sí, dejamos. ¿Te entiendes? Entonces, realmente había que hacer el cambio, lo hicieron. Se notó mejor ritmo de carrera en la práctica 3. Sin embargo, En la carrera vamos ya ahorita. sí, pero por lo menos el ritmo de carrera que se notó en la práctica 3 todavía era inferior al de Lando Norris en la práctica 2, No, pero se acercaba. Sí, Ya estaba un poquito más Era, cerca. era competitivo, por lo menos Era competitivo. al referente que era Lando Norris. Pero mira, yo quiero resaltar un aspecto importante en el monoplaza de McLaren, y es que sabemos que el circuito de México es un circuito muy particular, el cual tú ves alerones que son de Mónaco, es decir, que son de alta carga, porque eso es un circuito que tiene mucha densidad por la altura en que se encuentra el circuito. Entonces, en esta carrera vimos que todos los equipos, a excepción de McLaren, trajeron un monoplaza que tenía muchas aletas, que se le llama, ¿verdad? Ujú. A diferencia de McLaren, que ellos trajeron una aleta que fuese menor apertura. Eso permite que la entrada de aire refrigere bien los motores y también lo que son los neumáticos. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que mientras más flujo de aire entre, es verdad, refrigera, pero te causa más resistencia aerodinámica. Claro. Por ende se refleja menor velocidad punta. McLaren no sé qué está haciendo, que ellos pudieron permitirse traer una aleta que tenga menos apertura, a diferencia de los demás equipos, y aún así rendir con el ritmo que pudieron rendir y marcar la vuelta y también el ritmo que ellos estaban llevando con un monoplaza que en teoría no debió No funcionar. era favorable. Perdón, exactamente como tú dices. No era favorable. Es decir que hay que darle un aplauso en ese sentido a los ingenieros y también a McLaren por haber diseñado un coche que fuese totalmente adaptable ante una circunstancia de este tipo de circuito, porque sabemos que México tiene una de las rectas más largas Pero una y sin embargo tenemos alerones, como había mencionado, de Mónaco. Sí, Es importante realmente saber sí es importante, pero es interesante también, por ejemplo, esos alerones de Mónaco que son muy críticos para las S. Ustedes vieron, por ejemplo,
Max Verstappen en la cual y en la carrera le pasó mucho que contravolanteaba en las S porque tenía menos carga aerodinámica, entonces no tener suficiente carga aerodinámica pues hacía que le pasara eso. Sin embargo, en la recta pues corría un poquito más rápido de lo que pudiera correr si hubiera tenido más carga. Ahora, ¿qué conlleva todo esto? Bueno, es que es un circuito primero que es motor dependiente. Exactamente. Sin embargo, precisamente por lo que tú mencionas, México es el circuito que está en mayor altura. Son 2.200 metros de altura. En comparación con todos los circuitos del calendario. Eso implica que al tener más altura hay menos oxígeno. Menos oxígeno que el motor puede hacer la combustión. Entonces, lo más crítico aquí, que es por lo que hay que aplaudir a McLaren, es que McLaren trajo una actualización para refrigeración del motor. Okay. Y los demás equipos se basaron en otros componentes. Por configuración, no actualización. Sí, pero la configuración que ellos trajeron tenía mejor refrigeración, correcto. Sí. Los demás equipos trajeron, por ejemplo, Red Bull trajo un piso nuevo. Ellos trajeron 4 componentes nuevos. Sí, ellos trajeron 4 componentes nuevos, pero ellos trajeron un piso nuevo. Entonces, esos 4 componentes todavía falta llevarlo a punto para saber y poder sacarle el máximo rendimiento. Y el de McLaren atinó de inmediato, porque ellos sabían lo que es, pero ese poco oxígeno que tú tienes ahí arriba y esa poca combustión que te genera el motor en un motor dependiente es muy crítico, precisamente lo que dice David de los alerones, que tengan los flaps abiertos para que pueda refrigerar y poder seguir rodando. O sea, estamos hablando que un motor es muy común, o era muy común en México que se te fundiera un motor porque no está pasando suficiente oxígeno. ¿Te entiendes? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Ferrari fue bastante competitivo aquí? Un circuito motor dependiente, que depende mucho del motor de combustión interna. El motor Ferrari es muy bueno a nivel de combustión interna. Sí. Sin embargo, también estaba el tema de la refrigeración. O sea, que llevarlo así... También había mucha temperatura, es otra cosa. Había alta temperatura. Y había muy alta temperatura. Por eso no vimos a los Mercedes brillando. Porque el Mercedes también tiene muy buen motor, pero tiene un problema de degradación. Sí. Y ellos caen mucho en altas temperaturas. Sí, correcto. Pero mira, quali, ¿qué me tienen que decir? Ya vimos que los McLaren, bueno, Lando Norris de McLaren, fue referente durante el fin de semana de las prácticas. Y también en la quali. Lo sorprendente de la quali es que pudimos ver a un Lando Norris aplastando la competencia y vimos a un Max Verstappen que no marcó su mejor vuelta, considerando que Verstappen siempre te da un susto en las quali. Aunque tú veas que Red Bull comience mal en las prácticas, que te diga de sexto, séptimo, de repente en la quali, ¡páquete! Tú lo ves entre los 3 primeros, abusador. Sí. Y una vuelta marcada de la casa, Verstappen, ¡pah! Así con firme y sello. Sí. Entonces lo vemos de quinto. Y entre ellos vimos unos Ferrari bastante competentes, gracias a Dios. Tuvimos al caballo mío, Leclerc. Vimos a un Hamilton que también estaba despampanante. Un Hamilton que es el que todos queremos ver. Un Hamilton que era competitivo, buena velocidad con a una vuelta, con mucha hambre. Vimos lo que todos queremos ver de Hamilton, 7 veces campeón del mundo. Sí. Y luego de ello vimos a los Mercedes y un vueltón también de parte de Carlos Sainz, considerando que es verdad que Williams se comporta bien en las rectas, pero no es el coche más completo. Sainz está demostrando también que después de la mitad de temporada para acá, su evolución, o sea, está, no desmerito a Albon, no es de mi agrado, voy a ser sincero, pero es alguien que genuinamente es bastante bueno, Alex Albon. Y sin embargo se está viendo opacado por Carlos Sainz y sus méritas clasificaciones y carreras. Así es. También vemos a un Oli Berman que en un Haas, señores, en un Haas se está metiendo dentro de la zona media, está siendo el referente. Y vemos a un derrotado Oscar Piastri de 8ª posición, que después avanza a 7ª posición por lo que pasó de la penalización que vino acarreando Carlos Sainz de la carrera pasada por haberse llevado a Russell. No, fue Antonelli. Fue Antonelli, de la carrera pasada. Pero una clasificación cuanto menos interesante. Sí, más allá de ese abuso de Lando Norris. Y de ahí en adelante,
empezaron Y las diferencias en el trazado también de Norris y Piastri. Sí, es bastante importante mencionar esa parte. Sí. Porque se estuvo hablando demasiado de cómo las conspiraciones están a flor de piel últimamente. Porque estamos viendo la caída de Piastri y estamos viendo a Norris despertándose. Sí. Que por cierto parece que está funcionando lo que le dio el psicólogo. Quita el tiempo, maneja tranquilo y quédate así. Porque ahora que le está funcionando, él está llegando. Pero están hablando de que le están cambiando el vehículo y las configuraciones a Piastri. Pero se ha hecho viral el onboard de ambos vehículos. Se están viendo las trazadas, que son muy diferentes las trazadas. Muy conservador Piastri y muy agresivo Norris. A Norris se le montó Verstappen este fin de semana. Sí, yo tengo comentarios acerca precisamente del tema de Piastri, controversia, conspiración y todo, todo lo demás, porque realmente es tal cual como tú dices, ya es más que obvio que la gente lo está mencionando. Estamos hablando que era el piloto que estaba liderando el campeonato durante las últimas 10 carreras, o sea, o más. Creo que Lando Norris tenía más victoria que Lando. Sí, no, Lando tenía 189 días, creo que era, sin ser líder del campeonato. O sea, estamos hablando de prácticamente medio año. Medio año en una temporada de Fórmula 1 que dura 9 meses. O sea, más de medio año del calendario. ¿Tú entiendes? Y ver esa caída de rendimiento tan drástica levanta las alarmas. Levanta alarma. Claro. Es muy normal que inicien las personas conspiranoicas a conspirar sobre el tema. Sin embargo, hay que tener muchas cosas claras. Nosotros por lo menos instamos a que no piensen en la conspiración, porque este deporte tiene muchas aristas, tiene muchos detalles que puede provocar diferencias enormes. Entonces, se comenta, bueno, Piastri hace muy poca carrera, antes de Zandvoort creo que fue, o antes de Monza, era más rápido que Norris en todos los circuitos. De repente empiezan a suceder las controversias de la papaya rules y como que en automático Piastri cae. Como que la cronología de los hechos te genera esa sensación o esa motivación de pensar que hay una conspiración. Es como mucha coincidencia. Es mucha coincidencia y también es muy conveniente para el deporte. Y voy a explicar más adelante por qué. Claro. Mira, o sea, realmente... En 2021 quieren. Sí, claro, pero precisamente, como le iba diciendo, o sea, el tema de las aristas, como se van generando y cómo va sucediendo los hechos, vemos a un Lando Norris que está siendo más confiado en el carro que le están entregando, está siendo mucho más agresivo, porque ya confía en ese carro que está recibiendo. Sin embargo, obtuvimos declaraciones de Piastri, donde él mismo dijo que habían sucedido pequeños cambios en el carro, pero que él consideraba que no eran tan relevantes. Él consideraba que no eran tan relevantes, como que parece, como quitándole mérito al cambio, pero que no se note que realmente a él le está haciendo bastante daño. Y también él mencionó de que yo sigo manejando igual. Yo quería llegar ahí. O sea, yo no soy conspiranoico. Obviamente, durante el fervor del momento, uno a veces se mete en esa película de decir, más científico. ¡Conspiración! La Pero NASA. ya después cuando empiezas a ver, realmente las declaraciones, a veces no me llevo mucho las declaraciones de Zach Brown, Andrea Stella, porque van a defender sus propios intereses. Claro. Y Lando Norris, cada vez que habla me cae más mal. Ya, Pero hay que ser genuino y ser claro. Lando Norris está pilotando como se lo hemos pedido siempre. Por Y fin. sigo declarándolo. Ahora bien, no es verdad que la diferencia sean 6 décimas, y me excusan, entre Lando Norris y Oscar Piastri. Sí puede haber margen de diferencia entre 2 décimas, 3 décimas, a lo mucho, pero no 6 décimas. Si tú revisas la onboard, es verdad que la trazada de Norris es, vamos a decir, perfecta. La de Oscar es un poquito más errática, pero tú ves que Oscar patina más, le cuesta llevar el coche. Pero puede ser por el posicionamiento también de cómo sale de las curvas. Pero óyeme, veníamos viendo una tendencia que, un ejemplo, cuando Oscar ganaba, Era Lando estaba lo cerquita, contrario. pero entonces Claro. cuando ahora se posiciona Lando aplasta a Oscar. Y Lando, tú ves que se está manifestando, que ojo, mi problema no es con Lando, es con el equipo. Pero tú ves que Oscar intenta hacer lo mismo que siempre hizo desde el principio de temporada y no está rindiendo como debe de rendir. Obviamente yo sí considero que él está teniendo una temporada
irregular, cosa que si también nos remontamos a la temporada pasada, hubo ciertos momentos en los cuales Lando Norris estaba quedando por detrás de Oscar, que es cuando todos estábamos levantando la ceja diciendo que este piloto hay que echarle un ojo porque su segunda temporada te está compitiendo con un piloto que ahora mismo te está peleando un campeonato que era Lando Norris. Sabíamos que no iba a ganar, pero bueno. Sí. Pero aún así, todos siempre lo hemos dicho que Lando Norris no es malo, es muy buen piloto. Él es bueno, Es muy buen piloto. Y este carajito, con 2 temporadas, te está demostrando que es un pilotazo. Ahí, o sea, en tu equipo, exactamente. que tú fue hecho para Pero 6 décimas para mí no es real esa diferencia. ¿Puede influir la configuración, como dijeron? Sí. ¿Puede influir la falta de confianza y también de la falta de confianza que ha visto a través del equipo? Claro, sí, pero sí. no creo genuinamente que 6 décimas. Mira, yo te puedo comprar el hecho de que levante las alarmas y las levanta. Y no estoy diciendo tampoco porque ni estoy allá, ni lo manejo, ni nada por el estilo. Pero a mí también me llama la atención que, lo mencionamos ahorita, que esto es un deporte que al ser tan preciso y ser tan multifactorial, una combinación de esos pequeños detalles puede llevar a cabo esas 6 décimas. Porque estamos hablando mucho de la caída de Piastri, pero también Norris ha aumentado demasiado. La diferencia también se está viendo reflejada por lo bien que lo está haciendo Norris y no solamente por lo mal que lo está haciendo Piastri. Yo creo que también va por ahí. Yo no creo que lo esté haciendo... Pero también puede ser que también esos últimos cambios que se han hecho de McLaren le hayan favorecido de mejor manera a Norris también. Y la parte psicológica ya yo la doy por sentado. Sí, por claro. lo menos yo. Siempre está dentro de la ecuación. Y precisamente, llevando ese mismo tema a capítulo, el hecho de que Oscar Piastri haya caído tanto es muy probable porque precisamente al no sentirse cómodo con esas actualizaciones, tratando de llegar a una configuración ideal y que sí se adapte a su método de conducción, pues pudiera generar esa diferencia, más la confianza. Tú puedes generar un margen de diferencia considerable. Sin embargo, un piloto que ha demostrado en la temporada completa que es muy frío, que no coge presión de nadie, que le ha competido a Max de tú a tú en carrera, donde tú dices, pero ¿cómo este muchacho que acaba de llegar nuevo aquí, tiene 2 temporadas, le está compitiendo a alguien que compitió de tú a tú contra Hamilton en 2021 en su prime. Y con un Hamilton en su prime? O sea, estamos hablando que la presión que Oscar Piastri tenía compitiendo contra Max en cada una de esas carreras probablemente se equiparaba o era mucho mayor que la presión que pudiera tener contra Norris. Ahora, el problema está no se considera el factor de que ahora mismo estamos hablando por el título en las últimas carreras. No solamente eso, que también pesa. Pero, por ejemplo, en ese tipo de escenarios en el que son deportistas de alto rendimiento y alta competitividad al 100%, donde él ha ganado todas las otras categorías en las que ha estado, que lo resaltaste, de hecho, creo que en el podcast pasado. Sí. De igual manera, no es igual la misma presión, que no es que estoy compitiendo con mi contrincante o con mi compañero, es mi equipo el que está poniéndome las trabas. Entonces la psicología es otra también. Claro, entonces, también te afecta. Es una suma. Pero créeme yo quiero que no hacer... hay nadie más dolido que yo, en verdad. No, tú tienes que estar... Yo estoy ahora mismo que lo estoy escuchando a ustedes y la cabeza mía está... Con tu vinito ahí. Perdón, mira, pero un paréntesis rápido. Si tú quieres hablar de sufrimiento, nada más mira caballero. A ver, tú no puedes hablarle a David, a David no. O sea, pero también. Desde 2021 ando sufriendo. David Leclerc. No. Pero, ajá. No, continúa. Lo que pasa es que un pequeño inciso, y es que no puede ser que Oscar, de repente, como todos ustedes dijeron, de repente, desde estar en la cabeza, a pesar de ser el segundo conductor, no el primero, porque el primero es... Papaya Rules. Exacto, ahí es que está el asunto. Entonces ahora de repente, como ustedes dicen, de repente como que ya Piastri está bajando demasiado. Incluso en la quali, recuerdo que él estuvo a nada de quedarse fuera de la quali, incluso. Bueno, en una ocasión, de la Q3. Bueno, la verdad, en una ocasión yo me asusté. Pero la verdad es que si tuviste la diferencia, fue 1 segundo que le metió Norris. Sí. Es aplastante. Fue 1 segundo, señores, 1 segundo. Mira, fue muy grande la diferencia en la quali. Y en la carrera, Norris andaba con su emisora, todo lo que da, y no, es que los otros parecían que eran firmados por Fenatrano. Pero Piastri, yo por lo menos sentí que fue una goma. Porque que iba demasiado rápido. Con la lluvia de ahora, él estaba Sí. tranquilo. Yo nunca había visto el Norris que yo vi ayer. Pero es que precisamente es que él se sentía muy confiado en el carro. Sí. Sí. Él había visto su rendimiento, su ritmo de carrera,
él había visto la de los contrincantes, él sabía, realmente él en esta carrera no se sintió nada presionado. Y por eso condujo también. No, pero es tan así que acuérdate que él ni siquiera estaba compitiendo con él. Él cuando terminó la quali, no sé cómo hice ese tiempo. Sí. Yo no sé cómo hice ese tiempo, no me lo creo. Pero lo último que yo quiero resaltar es que no hemos entrado en la carrera, pero en la carrera se pudo ver por lo menos un pequeño despertar de Piastri realmente. Sí. No fue que entró en su prime. No estaba afilado. Eso me dejó respirar un poquito. Pero lo vi menos torpe de lo que estuve viendo el resto del fin de semana y la semana pasada. La salida. No, la salida no, por eso dije después en la carrera. Sí, pero voy a llegar ahí. Mira, esto es algo rápido. Ya yo había comentado que quería hacer un video hablando sobre el tema de McLaren. Y precisamente, dentro de ese video, esto es un pequeño preview que voy a hacer, voy a mencionar algunos aspectos sobre tendencias que ha tenido McLaren cuando favorece a un piloto. Voy a mencionar el caso de Rob Marshall, en los tiempos de Hamilton, Alonso, declaraciones de gente que vivió dentro de la escudería ese conflicto. Y a quien quiera creer, que crea, hay que no, porque no crea. Pero no me gusta ser conspiranoico, pero cuando tú escuchas declaraciones, no de uno, no de dos, sino de varios autores que estuvieron dentro de esas situaciones, viendo las tendencias que tiene McLaren cuando quieren favorecer un equipo, pues entonces te hace por lo menos decir, hay patrones. Hay patrones y hay hechos comprobados. Exactamente. Por lo menos estamos hablando de 2000, para otro video. Pensando en 2007 que estamos ahora mismo. No, en todo. No, en todo. O sea, quiero hacer un... es cultura McLaren, yo te lo compro. Quiero hacer más o menos una revisión con respecto a los patrones que ha tenido McLaren en estos tipos de situaciones. Porque no solamente con Hamilton y Alonso pasó. Tú revisas más para atrás y también pasó. Cuando estaba Alan Prost con Senna. O sea, hay patrones. Pero bueno, vamos a la carrera para no desviarnos demasiado. Eso solamente fue un pequeño preview. Señores, quiero que me comenten qué les pareció esa salida. México siempre da espectáculo en la salida. Yo lo que tengo que decir es que para la próxima de México yo voy a tener que hacerlo con un cardiólogo al lado. Porque esa salida me puso bastante nervioso. Demasiado caótica. Yo quiero preguntar una cosa, porque hubo algo que me generó demasiada duda y al mismo tiempo intriga. Y fue una situación en diferentes tiempos, en diferentes vueltas, en la que Verstappen, entiendo que pudo haber sido debido a que a Verstappen en una de las curvas, no recuerdo exactamente cuál, él salió fuera de la pista de la carrera y tuvo que tomar obligatoriamente por fuera, pero al integrarse de nuevo, llegó a subir como desde... Bueno, no recuerdo exactamente... De quinto al cuarto. Y él devolvió posición. Exactamente, ahí dice que voy. O sea, él estaba en el quinto y cuando pasó el suceso, él llegó como hasta el segundo lugar y después fue que tuvo que entonces retroceder varias posiciones y regalarla. Entonces... No, devolverla. No exacto, devolverla. Él no regala. Al Grinch. Exacto. Pero mi pregunta fue, si se supone que él pasó del quinto al segundo y del segundo al cuarto, ¿no le faltaba una posición por tener que donar? Porque a fin de cuentas fue desde el quinto que pasó dicho suceso. Entonces, ¿qué pasó ahí exactamente? ¿Por qué no tuvo que...? Precisamente aclarando eso mismo y yendo a la salida, recuerden que Max Verstappen sale quinto. Sin embargo, lo conversamos en el podcast anterior, en la previa de México. En México no es tan crítico hacer la pole. ¿Por qué? Porque la recta es tan larga que la succión que te generan los dos carros de adelante es suficiente como para que tú lo puedas adelantar antes de llegar a la primera curva. Por eso se dio en este caso que llegaron 4 pilotos a la curva número 1 en paralelo. O sea, 4 pilotos llegaron en paralelo. Eso, normalmente en México tuve 3. Pero ya tuve lo competitivo que está esto, que fueron 4. Entonces, bueno, 4 porque era Verstappen. Y 4 porque era Verstappen. Porque Verstappen fue demasiado. Porque estamos hablando que los que llegaron a la curva número 1 juntos fueron los primeros 3 que salieron y Verstappen que salió quinto. Sí. Y como quiera llegó a batallar eso. ¿Tú entiendes? Sí, entonces, o sea, ¿por qué Max llega del quinto hasta ese punto? Bueno, Max hace mejor salida que Russell. Russell salía a cuarta posición. Y Max adelanta a Russell antes de llegar a la primera curva. Antes de salir del circuito, ya Max iba a cuarto.
Exactamente. La razón por la que lo digo especialmente es porque vi que pasó una situación más o menos similar con otro corredor. El señor aquí lo representa. Con Leclerc. Con Hamilton. Ajá. Con Hamilton. Y la penalización que le dieron a Hamilton fueron 10 segundos de retraso cuando entrara a los pits. Sí, pero, eso creo que fue como del tercer lugar, lo llevó hasta el 9º. Sí, eso te vamos a explicar pero un poquito más adelante cuando vayamos al tema de Hamilton. Ok. ¿Por qué sucedió así? Lo primero es que hay que tener muy claro que en las salidas normalmente es más flexible a lo que pueda suceder porque hay demasiado carro juntos. O sea, estamos hablando que los 20 carros van a querer coger la primera curva primero. Entonces, se genera la situación donde es mejor que el piloto decida irse por fuera a tener un contacto masivo y que se acabe la carrera ahí. De Entonces, hecho, hay mucha tendencia de que se asuma que sea accidente de carrera cuando es empezando la carrera. Correcto. Ok. Precisamente hay movimientos que tú dices, eso fue de maldad, sí, pero es la primera curva y no es que sea de maldad, es que él tiene que estar mirando para adelante, El para los dos contexto lados, es para otro, atrás, el para todos contexto es lados, ¿tú otro. Eso entiendes? tiene Entonces, sentido. es más peligroso y normalmente todo el mundo está buscando un hueco, Exactamente. que normalmente no existe. O sea, se Lo genera el hueco, crearon. lo provocan el O hueco. sea, básicamente que cuando se pelea por la posición al inicio de la carrera, todo ese tipo de cosas se pueden permitir. No, que- Hay es más un delicado. margen. Es más flexible. Es delicado. más Ok. flexible, Es no es más que se flexible. permite, es un poco más flexible. O Sí. sea, si, por ejemplo, tú seguiste de largo y nunca se te vio una intención de pisar el freno, a ti te van a penalizar. Si no de ¿Tú vuelta. entiendes? Ok. Ahora, si tú pisaste el freno y chocaste el delante, bueno, tú pisaste el freno, fue que te chocaron a ti, que sí o qué, ¿tú entiendes? Y hay Entonces es un poquito demasiado más vehículo flexible. alrededor. Y hay demasiado vehículo alrededor. Ahora, Entendido. yéndonos precisamente a la salida, recuerden, Lando Norris sale primero, segundo sale Leclerc. Salidón, by the way. Segundo sale Leclerc, que salió mucho más rápido, salió 2.4 segundos de reacción. Luego sale Hamilton, 2.6 segundos de reacción. Que aprovechó esa Y succión. que aprovechó la succión de Lando Norris, porque él se metió justamente detrás de Lando Norris y iba en paralelo con Leclerc. Y entonces Russell, que no sale tan bien, pero Maxi sale mejor, aprovecha la succión de Leclerc y logran los cuatro ponerse en paralelo en la primera curva. ¿Qué pasa? En ese momento está Norris ya prácticamente metido en la curva. Doblando Luego, los segundos. el segundo que está un poquito más adelante de la curva es Leclerc. Luego está Hamilton, que está entre Leclerc y Norris, Metiéndole un interior. metiéndolo en interior. Y luego está Verstappen por el exterior, que pisa la grama, Bloqueando. pierde el control, bloquea neumático, no tiene forma de doblar. No, si se bloquea, tú no puedes doblar. Si se bloquea, te genera un fenómeno que se llama subvirancia, y esa subvirancia hace que tú no puedas girar, o sea, aunque tú gires el volante, el carro no va a doblar. Entonces, se genera esa condición donde, Por cierto, número adelante uno, de Russell. Hay que tener eso contemplado, que ya Verstappen estaba delante de Russell. claro, cuando Bueno, llegan los cuatro a la primera curva, ya está delante de Russell. O Russell sea que no estaba tendría atrás. que devolverle a Russell No nada. tiene que devolverle a Russell, pues ya está adelante. Ok. Ahora, vienen, ya Max bloqueó y está por el exterior, no tiene forma de hacer la curva. Lo más lógico es seguir derecho, seguir la trazada y devolver posición, porque te van a penalizar. Tú no puedes ganar ventaja por fuera de pista. Eso es penalizable en Fueron como- automático. Automáticamente. Eso en automático te penaliza. Entonces, Leclerc, que está en el exterior de Hamilton, tampoco tiene suficiente espacio para hacer la curva. Probablemente él lo hubiera podido hacer, pero iba demasiado rápido. Eso sí. Entonces, como todos alargaron la frenada, iba a ser muy incómodo. Entonces, él también decidió hacer por fuera. Como quiera, tenía que devolver la posición. Sin embargo, a quien él le devolvió la posición fue solamente a Norris. A pesar de que Hamilton también estaba ahí dentro. Hay un poco de... que hay que verlo con pinza. Y es la porque FIA. ajá, Hamilton hay- se llevó 2 segundos de ventaja debido a eso que hizo también. De meterse No, en ventaja. Hamilton siguió su trazada. No, Hamilton quien fue... quien se sale de El Leclerc. pista, el Leclerc, mira. Te voy a decir quiénes se salen de lo pista. confundí Se sale de entonces. pista, Lo Leclerc. confundí. En el Porque, primero. Ajá, en la primera. Se sale de pista Leclerc. Se sale de pista Verstappen. Verstappen. Se sale de pista también Antonelli, que por cierto, también Russell pierde contra Antonelli. Sí, correcto. De hecho, Russell empuja un poco hacia afuera a Antonelli y también Antonelli se come la curva porque, bueno, si mi compañero me quita a mí el espacio, pues entonces yo corto. Claro. Pero ya Antonelli había adelantado también a Russell. O sea, Ok, Russell ok. tuvo mala salida. Sí, fue muy mala salida. Y precisamente se genera esa condición de controversia donde ya tenemos a dos, dos pilotos por lo menos de los 4 que estaban Ah, sí, adelante, sí. que cortaron curva y que tenían que devolver posición.
Exacto. Entonces Es Leclerc complicado. le devuelve a Norris, Verstappen le devuelve a Hamilton. Entonces estamos hablando que quedan así. Norris, Leclerc, Hamilton y Verstappen. Okay. Y entonces, de ahí para allá. Estamos hablando que prácticamente los primeros 3 quedaron igual que como salieron en la quali. Verstappen gana la posición contra Russell. Y entonces se queda la batalla atrás. Sin embargo, hay que considerar el salidón de Oliverman, Ay, que fue tremendo. aprovechó todo. Yo Recuerden me que sorprendí de ese Oliverman piloto. creo que salió 10º y se puso 6º. Sí, sí. O sea, estamos hablando que se puso de una vez en posición. Confírmame ese dato cuando tú puedas. Incluso creo que llegó a más arriba. Él se Llegó- puso en yo creo una que muy se buena quedó igual. posición para Exacto. poder luchar contra los dos Mercedes, que lo hizo. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, Yo me sorprendí. fue realmente una salida tremenda. O sea, todo de esperarse para México. Sí, Fue déjame una hacer batalla pa- de titanes. Ujú. Y no, y déjame hacerte un paréntesis. Para que tú veas que, vamos a decir, es tan flexible eso que hicieron Leclerc, Verstappen no tenía de otra, Antonelli y entre otros más, que incluso el que tomaba la trazada después de haber alargado la frenada, perdía muchísimo tiempo y muchísima gente se le metía en el medio. Ujú. ¿Como quién? Como Oscar Piastri. Él trató de respetar la trazada, aún después de haber alargado la frenada. ¿Qué pasó? Se le metieron 2 por delante, por afuera, y también perdió por el interior, se le metieron 2 gente más. Ujú. Es decir que Piastri perdió desde 7º, creo que acabó como en 10º, 11. Quedó 6º. No, que empezó 10º. Exacto. Fue 10º Sí, que tú sí, dijiste. Sí, ¿Y sí, después correcto. en qué lugar acabó? ¿En cuarto al final? Porque creo que Cuarto. Berman... Sí, al final de la No, carrera no, terminó no, cuarto, al pero, final- hay que dársela... pero por Dársela eso- no, pero una eso- peste palo. Sí. pero eso fue ritmo puro. Sí, O sea, sí, estamos no, por hablando supuesto. que había ritmo. Lo Ahora, manejó. recuerden que a pesar de todo lo que estamos viendo, todos los pilotos de delante salieron con neumáticos blandos, exceptuando uno, Uy, sí. Verstappen. que fue Max Verstappen. No, de lo de adelante. Ah, de lo de adelante, ya, Recuerda ya, que ya. me parece que también Tsunoda salió con medio, pero no estaba dentro Aquí no me fui en su nodo. del top 10. Yo creo que no fue Tsunoda, pero Sonoda sí, llegó, había otro. no me Sonoda acuerdo llegó a quién fue. pelear con Piastri en la, Sí, en la pista. Y me precisamente encantó por el lo que estaba DRS que hizo comentando. Piastri en esa situación. Mi papá. No, en, pero esa, sí- en esa recta, justo antes de llegar a la curva, ahí mismo. No, si cogía mal luchar un correazo. hombre. Oye, pero le llegó. Lo intentó varias veces en varias vueltas, pero en una lo hizo de una manera espectacular que yo ¿Tú sabes quedé. lo que pasa con Piastri? Que el McLaren tiene un problema y es que no va bien en aire sucio. Desde el principio de temporada siempre sí, ha pasado ese factor. Por eso tú ves, cuando tú ves que los McLaren salen en pole y mantienen la pole, es muy difícil que ellos pierdan posición Excepto Norris. porque, bueno, no es Norris. De principio Bueno, sí. por lo menos en esta carrera, no en Norris de esta carrera. Las últimas 2 o 3 vamos a dársela. Y otra cosa, Piastri Está bien. pudo haber quedado incluso en una mejor No, pero en las posición que la últimas que dos no ha quedado pole. Vamos a ir para allá. Pero tú sabes que Good Norris, point, good Norris tiene point. una fama de tener pole Regalada. y Ese sí es verdad que ahí tú puedes decir que regala posiciones. Oh my God. Si es Norris, tranquilo. Piastri no acostumbra a eso. No, Pero o sea en, que en no, esta sé que carrera no pasó. en Me esta agrada carrera de no cierta forma que por lo menos otro de McLaren, el conductor principal, se haya puesto por fin su Ay, pantaloncito. pero tú eres del escogido, ¿no? No, Eso yo no soy, tiene yo nada soy, que ver yo con soy de la nosotros. No, estrella. no, porque es juntando porque es de McLaren. pasó. Porque Zach Brown No, estaba yo soy, con el yo escogido. soy Ay, verde. Yo- sí, en verdad. ese sentido yo soy verde, nada que ver con cosas. En cuyo verdad, caso yo verdad. sería de... Perdón. Mira, vamos a hablar de controversia. Háblame sobre ese conflicto. Quiero mencionar 2 conflictos. Uno, el de Hamilton con Verstappen, hubo una penalización. Y el otro, no podemos dejar apartado a mi doñita favorita, Russell, que también tuvo muchísimo conflicto con el equipo. drama en Sí. ese micrófono. Ay, sí. Desde el Señores. principio hasta el final. No es solamente Y eso. se la doy. Yo quiero que ustedes escuchen. No sé si ustedes escucharon a Tornero, que se llama, el de Argentina, el comentarista. Mm. Yo quiero que ustedes escuchen A a, mí me los encanta ese comentaristas en el español de Argentina. Porque ellos hasta le pusieron nombre. O sea, no estamos hablando que nosotros decimos que la doña, que sí, que no, espérate. Ellos le dijeron en transmisión en vivo Mr. Quejas. Mr. Quejas. O Oh sea, my God. yo quiero que ustedes escuchen cuál es la fama que Russell está arrastrando. No es Hasta los solamente lo que comentaristas ya nosotros tienen estamos cansado. diciendo. Es como él se está manejando y como el público de la Fórmula 1, no solamente los fanáticos, sino el público de alto nivel, Ujú. Oh, my God. está Percibe hablando lo de mismo. Russell, está percibiendo lo mismo.
Él tiene su redecilla debajo del casco. Bueno, pero... No tengo pruebas. O sea, hasta los comentaristas Pero ya lo tiene tampoco- cansado. no tengo duda. Hasta los comentaristas ya lo tiene cansado. ¿Tú entiendes? Entonces, Oh, my God. es un tema de que él va a tener que buscar la manera. Y es verdad que muy de quejas, pero en algunos aspectos, ya que estamos en esa controversia, yo estoy de acuerdo con él. A él, cuando estuvo luchando de que, güey, me tienen a mí soplando a la nuca aquí atrás y yo tengo mejor ritmo que Antonelli. Exacto. Y estamos perdiendo tiempo. Yo podía pelear ahí adelante. Sí, pero... Yo creo que él podía pelear. Una pregunta. Bueno, Si le daban el pase rápido. Una pregunta. No estoy seguro. No lo creo. No, seguro no estoy estoy, pero yo creo que podía hacerlo. ¿Qué? Intentarlo por lo menos. Una pregunta. ¿Qué condición exactamente es la que se tiene que cumplir para que en este caso Russell, que era quien estaba llevando mejor ritmo al conducir, Antonelli tenga que cederle ese puesto Muy a buena él? pregunta. ¿Por qué se da esa situación? Y Bueno, que de ahí es que viene la queja de Russell. Bueno, realmente lo que buscaba Russell, que fue que él interpretó lo que estaba viendo ahí adelante, es que Antonelli, al no tener el mismo ritmo que él, siendo Russell estando adelante, sí podía luchar por la posición que estaba delante de Antonelli. Ajá, que Por era eso- la de Oliverman. Era la de Oliverman. Que por eso es que yo digo, se perdió demasiado tiempo. Él estaba luchando, estaba maltratando esa goma. ¿Y cuántas vueltas fue que duraron para tomar la decisión? Fueron como 4 o 5 vueltas. 4 o 5 vueltas. Sí. Que son importantes. Sí. Sí, son críticas. Sin embargo, número uno, Antonelli no iba a su máxima capacidad, al mismo ritmo. Antonelli iba administrando neumáticos precisamente porque es un circuito que estaba siendo muy caliente. Está bien. La degradación de Mercedes era muy importante. O sea, la lucha entre Antonelli no se estaba fijando en la lucha de detrás. Gracias, eso es lo que yo te quería Antonelli decir. estaba corriendo su carrera. Exactamente. Está Y bien. es de entender, porque precisamente si Russell adelantaba, le daban la posición y atacaba y no le pasaba a Oliverman, que tenía mejor condición en su carro porque administraba mejor los neumáticos, Sí. también se iba a degradar y al final Antonelli le iba a pasar. O sea, estamos hablando que probablemente iba a suceder lo mismo. Pero se la diera antes o se la diera La después. diferencia es que aunque probablemente sucediera lo mismo, tú estás peleando para algo que sea diferente a favor. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, no estamos seguros, pero se puede luchar para eso. Sí. Y no se peleó en ese momento. Y te estoy diciendo, de verdad que él estaba en su carrera, pero le estaban respirando la nuca al mejor carro de la... Sí, Piastri pero- no en su mejor condición, pero tú estás administrando, me están respirando. Sí, pero No es lo recuerda mismo. también que a Russell le dijeron los frenos, Ujú. atento a los frenos, y Russell nunca pensó en los frenos. Eso Entonces, si ellos le daban bandera verde a Russell, ve, adelántalo. Y pasaba una desgracia. Y pasaba una desgracia, era peor porque iba a quedar DNF. Ujú, ¿Tú entiendes? Por tema de freno. Russell se cegó. Russell iba cegado. Y tú lo ves desde el inicio de la carrera cuando dice Verstappen tiene que devolverme a la posición. Ujú. ¿Por qué? Sí. Si él te pasó a ti 1000 No, ese años sí, atrás, ese él sí, no tiene claro. que devolverte ninguna posición. Pero ¿qué Entonces te ya lo ha pasó bloqueado. Verstappen y Antonelli? ¿Por qué? ¿Tú entiendes? No, Entonces, y el drama. Ay, Y él- wow, no puedo creer que pase ¿tú eso. entiendes? Entonces, yo ya te él la iba, venía ce- con el señor él iba Quejas. cegado, él vio una oportunidad, dijo, no, yo puedo llegar a podio, sí, pero mira las variables que tú tienes alrededor. El carro no te está corriendo bien, se está sobrecalentando, los frenos están en peligro, te lo estamos diciendo, tú no nos estás haciendo caso, Ujú. ahora tú quieres venir que te demos la posición, espérate, te vamos a atajar ahí para que se enfríen los frenos, y después que los frenos se enfríen, entonces vamos a darte para que tú lo intentes. Bueno, quizás ellos vieron algo, pero con lo que yo vi, yo lo hubiese intentado. Además, te voy a decir una cosa. Siempre se ha demostrado, por lo menos con Mercedes, si bien tienen favoritismo por Verstappen, pero eso fuera de pista, dentro de pista siempre han favorecido, bueno, no han favorecido, sino que han permitido que si le conviene, pues entonces dan preferencia a Russell. No es la primera vez que hemos visto Ujú. que ellos hacen esto. Sí. Si permitieron eso, es porque, como dice Fito, o por lo menos yo lo entiendo e interpreto de esa manera, que era porque ellos manejaban datos que nosotros no tenemos. Ujú. Pero otra cosa, ese motor Ferrari que tenía Oliverman, dudo mucho que lo hubiese podido adelantar, porque te voy a decir una cosa. Oliverman marcaba muy buen sector en el sector de la recta y sabemos que ahí era el mejor momento para tú poder adelantar. Correcto. Aparte que es verdad que estaba quemando los neumáticos atrás de Antonelli. ¿Y qué iba a hacer cuando entonces se pone atrás de Oliverman? Qué malo igualito. Pues no le iba a poder pasar la red. No, no va a poder No, adelantar. pero a lo que yo digo es, llegan a la posición anterior, no se logró nada, pero por lo menos se lo intentaron. Me Bueno, gustó la iniciativa que él tuvo, que él dijo de que, pero díganle que me deje adelantar y si veo que no puedo adelantar a que Oliverman, para, yo devuelvo. que para hacer Russell, Que no, que Antonelli habló temprano. desde que lo pasó, eso fue Faltaban una 10 alarma. vueltas y Antonelli dijo, hey,
¿Cuándo que me va a devolver la posición? No, tan pronto adelantaron a Russell. No. Lo mío. De una mi vez. posición, Yo por quiero mi favor. Que posición. llora mucho, pero yo también voy a llorar lo mío. Ahorita quedan 3 vueltas y él dice que se lo olvida. Él A mí apuñala- deme mi posición. él Yo no soy apuñalando- Piatri, ¿no? Él Muy apuñalando bien. esa goma y yo Lo cuidándole. Entonces No, no me va a dar esa tranquilo, chercha. No, tranquilo. perdón. No, muy No, bien. Escúchame. no me duele. Muy Su bien. redecilla para otro lado. Permiso. Así Lo es. hizo Y muy bien. Sí, Al sí. final, Russell no pudo hacer nada en esta carrera, literalmente. O sea, él tenía muchísimas más aspiraciones y más ambición, pero no era posible cumplirla con Más el carro hambre que él que tenía. conducción. Él tenía mucha más hambre que ritmo. Ujú. Entonces, realmente era lo que había. Se Y habrá Antonelli, frustrado por lo de Verstappen. probablemente. Sí, sí, todo comenzó ahí. Sí. O sea, él manejando, él era así, no sé si los rolos. Bueno, mi amor, déjame decirte que no me está gustando lo que está pasando aquí. Pero Entonces, bueno, vamos al otro hecho controversial. A ti- Hamilton, Hablemos de la penalización de Hamilton. Madrecita, Los 10 segundos de Hamilton. ¿sanción justa o injusta? Justa o injusta. Habrán ojos que dirán que fue justa, otros dirán que fue injusta. Y otra cosa es lo que diga la FIA. Y otra cosa es lo que diga la FIA, y ahí es donde vamos acá. Ay, no, mira, si es lo que ¿Por diga qué? la FIA, yo casi nunca estoy de acuerdo. Analicemos de una vez Oye, óyelo ahí. cómo sucede el hecho. Hamilton va adelante, está siendo atacado por un Max Verstappen que viene con un buen rebufo Ujú. y logra ponérsele en paralelo en la primera curva. Ujú. ¿Qué pasa? Que Max Verstappen realmente tiró un bombazo. Fue Marca de la casa. fue un adelantamiento bastante agresivo sin ninguna intención de dejarle pista a Hamilton. Y no le dejó pista. Ujú. Cuando él dobla, literalmente Hamilton se salió fuera del circuito porque no le dejó pista. Y Hamilton se la devuelve. Y Hamilton se la devuelve en la próxima curva dejándolo a él sin pista. ¿Qué pasa? Que cuando llegan, que pasan la curva 1, 2 y 3, Ujú. que llegan a la recta para la curva número 4, en esa recta, Hamilton queda detrás por la secuencia de las S. Claro. Hamilton queda detrás y trata de hacer el adelantamiento, pero haciendo un exterior y entra por la parte sucia del circuito, que es precisamente en el centro, donde ya se había levantado mucho sucio por lo que por lo que salieron del circuito, que llevaron grama, más la grama que él tenía en el neumático cuando Verstappen lo dejó sin circuito, y llega a la parte sucia del circuito, donde bloquea y sigue derecho en la curva número 4. ¿Qué pasa? En ese preciso momento, Verstappen todavía seguía adelante. Hamilton hace esa curva por fuera, tiene que devolver posición. Exactamente. Entonces, él que tiene que devolver posición, si no quiere ser penalizado, normalmente la devolución de la posición, si tú no la das, usualmente son 5 segundos, pero lo de Hamilton hubo algo más, Ujú. que fue lo que atenuó, condenó. lo que empeoró Propició que la, eso deci- pase. la decisión. Exactamente. Exacto. Y es que como Hamilton tiene que devolver la posición, pero Verstappen pierde posición contra Oliver Berman en esa curva, precisamente Tenía que porque, devolver dos. porque tenía que devolver 2 posiciones. Tenía que dejar que Berman le pasara y que le pasara a Verstappen también. Entonces, él más o menos consideró, bueno, yo con 5 segundos, más ritmo que yo tengo, más lo que está pasando ahí atrás con Oliver Berman, quizá yo pueda Lo compenso. compensarlo y darle para allá. El tema es que Hamilton también sale y se incorpora a la pista por el pasto, por la grama y no por la ruta designada, Exactamente. que es un carril donde nada más cabe una bicicleta, hay que decirlo, porque ese carril es muy pequeño, la curva es a 90 grados y después te saca y te hace una S. Hamilton dice, y yo realmente lo entiendo, Claro. que él no tuvo forma de tomar la escapatoria porque obviamente, número uno, viene muy rápido, bloquea, la curva a 90 grados está muy cerca y si tú vas a 200 kilómetros por hora, ellos te están pidiendo que tú frenes a 10 para que coja esa curva y haga la S. Eso no tiene sentido. Si Hamilton lo intentaba, se trayaba. Eso hay que tenerlo claro, porque ahí mismo estaba en la barrera y adelante, y si él frenaba más de golpe, iba a seguir derecho porque el carro le iba a subvirar. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él trató de frenar, no la pudo coger, soltó el freno para poder llevar la trazada y seguir. Yo creo que el movimiento que hizo Hamilton fue el movimiento más inteligente, Correcto. sin embargo, no era lo que la FIA esperaba por la característica del circuito y la salida que le dieron. Ahora, ¿qué pasa? La penalización conlleva los 5 segundos de penalización por no entregarle a Verstappen la posición y conlleva los 5 segundos de no coger la escapatoria. Mm. Le hacen una sumatoria de 10 segundos. Pero yo te voy a decir algo también. Las quejas que yo estoy viendo con respecto a la sanción que le pusieron a Hamilton no es si es correcta o no a Hamilton. Es que fueron demasiado flexibles con Verstappen. Sí. Porque lo ven muy simil.
Claro. Que no es exactamente lo mismo, porque para mí cuando yo vi que tenía que devolver 2 posiciones, porque fue a Verstappen y Verstappen perdió una, ahí las cosas se agravan bastante. No es tan sencillo tomar esa decisión con esa adrenalina en ese momento. Claro. Pero la queja no fue esa, la queja fue porque a Verstappen no. Y te soy sincero, El propio Hamilton lo hizo. al final tomaron una decisión, porque yo no lo vi, con lo de Verstappen, se quedó sin investigación. No, es que le pusieron que no hay investigación. ¿Por qué? No, de una vez. Porque A las 2. sí, es que a Hamilton tampoco lo penalizaron por esa batalla. Y No. es donde está la crítica. La gente dice, no, a Verstappen por- debieron penalizarlo en la primera curva porque él fue que le tiró el bombazo a Hamilton y lo dejó sin pista. Sí. Pero Hamilton le devolvió lo mismo y también lo dejó sin pista. Entonces Sí. ellos dejaron eso como una batalla neutra Algo de carrera. y Pero- algo de carrera y a Hamilton lo penalizan es a partir de la curva 4. Pero, pero fueron 2 investigaciones que tenían en curso. Claro. Verstappen. Es que no, a Verstappen nada más tenía una sola. Quien tenía 2 investigaciones era Hamilton. Hamilton tenía 2 investigaciones que eran por salirse del circuito y por no... Ese circuito tomar ventaja. No, yo Exacto. sé, yo creo que lo que y pasa es que por yo no creo que tomar la Verstappen tenía 2. escapatoria. Y la de Verstappen solamente fue el contacto que tuvieron en la curva número 1. Y a Verstappen no lo penalizaron porque a Hamilton no lo penalizaron por eso. No, claro. No, en ¿Entiendes? ese punto en específico Y yo creo que está realmente, claro. y realmente se podía ver como un incidente de carrera porque los dos llegaron a la curva en paralelo. No fue que Verstappen terminó de hacer bombazo al final. No te dieron flashback de 21. Oye, ¿tú sabes qué es lo lindo de eso? Que es el mejor Hamilton. Es Ese eso es que el yo vi Hamilton. ahí, fue el mejor Hamilton. Sí. O sea, Alguien sin Hamilton miedo. no tenía miedo de perder nada contra él, incluso sabiendo que el podio lo tenía en juego y no tuvo miedo. Es el Hamilton que nosotros queremos ver. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, al final la suerte no favoreció a Hamilton. Hubieron muchos incidentes después en la curva 4 y eso que también lo desmoralizaron. Mucho. Esos 10 segundos lo bajaron de la quinta posición a la, creo que era... A la novena. No, mucho No, más como atrás. 16, Mucho más. lo A metieron. la 16, algo Uy, así. uy. Entonces después fue que recuperó cuando todo el mundo se paró. Ah, ok. Pero fue una locura. O sea, él salió del top 10. En automático. Peleando por el top 3 y salió del top 10. Sinceramente, mi opinión de si fue válida, como dijiste hace rato, que si fue válida o no esa penalización a Hamilton, por lo que tú acabas de mencionar, yo antes decía que sí debieron penalizarlo, pero así mismo al mismo tiempo también debieron penalizar a Verstappen. No. Pero como explicaste ahora que la razón por la que a Verstappen no lo penalizaron es porque a Hamilton tampoco lo penalizaron, por lo menos en eso. Claro. Exactamente. Pues entonces yo ahora entiendo que no debió porque Hamilton lo que estaba era priorizando su vida Ok. en esa situación, porque No, como claro. dijiste, si él hubiese intentado... Y se supone que es seguridad la penalización. Sí, sí. Claro, Exacto, claro. se supone. No, es que si él se hubiese hubiera... estrellado feo Sí. de haber intentado lo que se En supone la curva que la 4, FIA sí. dijo que tenía que hacer. O Sí, hubiese correcto. habido un accidente y eso, dime, o sea, Sí. mi vida vale. Mira, y ya para finalizar, quiero, ya que mencionaron el tema de seguridad, vamos a hablar sobre esa última controversia que nuestra querida FIA siempre quiere ser protagonista. Lo es. Siempre la protagonista al final de todo. Y es que, señores, pudimos ver nuevamente, de manera enfática, incisiva, la FIA quiere ponerse por encima de todo. Y es que quiere ser siempre la protagonista, la que se lleva los estelares. Y es que ellos nos quitan la última moción, que era esa segunda posición que se estaba batallando entre Verstappen, que, ojo, tenía un ritmo de Ay, carrera sí. criminal. Todas las vueltas, más de Ay, 30 vueltas sí. calcadas entre 1.21, 1.21, 1.22, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, Sí, una inteligencia artificial. Y Leclerc asustado, Un un cronómetro. piloto, pero venía así. Y nos privaron de esa batalla de Verstappen contra Leclerc y de Oliverman contra Piastri, que Piastri también se iba a batallar en ese último Sí, momento, correcto, sí. la cuarta posición. O sea, ¿Por quitaron la qué? emoción de todo. Porque Sainz se chocó y él valientemente, para no dañarle la carrera a nadie, De se una metió vez. de una vez en una zona completamente segura. De igual manera, la FIA quiso marcar una bandera amarilla, Virtual Safety Car, y yo digo, ¿por qué? Tú revisas donde... No estaba interrumpiendo nada la Sa- carrera. No, para nada. Sainz parquea el vehículo, justamente más adelante, tú ves un vehículo Sí, más yo adelante, comentario ¿por qué no lo ahorita. pusieron entonces desde el principio? Si tú ves otro carro prácticamente en la misma zona. Sí, yo Y te voy a considerando comentar también en la zona la donde FIA. Sainz se parquea, era una zona donde no es de alta velocidad. De FIA Es justamente terminando el circuito. Es decir, son 20 curvas, ¿no es? Aproximadamente. Más o menos. Sí. Faltando las dos últimas curvas, es que pasa lo que pasa.
y aún así marcan un virtual safety car. Y en cambio, cuando está al inicio, que tienen el toque varios pilotos, no marcan un virtual cuando hay unos comisarios recogiendo unos pedazos de alerones. Sí. ¿Qué lógica tiene eso si están hablando de seguridad? No hay. Mira, yo antes de entrar a la controversia como tal, que la quiero mencionar, quiero hacer un pequeño énfasis precisamente en lo que tú mencionaste, el ritmo de Max. ¿Cuándo llega el ritmo de Max? Max, recuerden que viene con un neumático medio que ya prácticamente está perdiendo mucho tiempo. Él debía hacer un stint de entre 42 y 48 vueltas con el neumático medio. Sin embargo, ya en la vuelta 38 tuvo que hacer la parada porque estaba perdiendo mucho tiempo contra el neumático nuevo medio que estaba teniendo la mayoría de sus contrincantes. Y él decide hacer la parada muy pronta para un neumático blando, donde la mayoría los demás pilotos que estaban delante de él tuvieron que hacer 2 paradas. Aquí la degradación era importante, pero Max quiso arriesgarse y hacer una sola parada. Max hizo un stint bastante largo de neumático hasta la envía se le dijo, papi, cógelo con calma, espérate. O sea, realmente hizo un stint bastante largo. Calcado. Y cuando llega Max, que tú lo ves que está medio administrando, pero está calcando las vueltas, Gianpiero Lambiase ve los tiempos y dice de qué. Tú puedes ganar esta carrera. O sea, él dijo, tú puedes ganar esta carrera. Obviamente nosotros sabíamos que él no la podía ganar y todo el mundo lo sabía, pero con el ritmo que él tenía, si hubiera tenido 30 vueltas más, por decir un número, obviamente le iba a pasar a Norris por el ritmo que tenía. Era muy grande, era muy, muy rápido. Ahora, ese mensaje de motivación que le da Gianpiero Lambiase a un piloto como Max Verstappen que no la necesita, y que normalmente Gianpiero es quien lo frena, y que le des esa luz verde y que le diga, tú sabes que fue que vinimos este fin de semana, ¿verdad? Fue a correr, vamos a darle. Cuando él le dio esa luz verde, señores, era segundo tras segundo que le retaba, 1 a 1 en cada vuelta. Habían vueltas hasta de 1.5 segundos que le iba restando. Fue una jeringa de adrenalina que le inyectaron. Y tú dices, pero tu neumático es un blando que si tú sigues en ese ritmo de carrera, tú no vas a llegar al final. Claro. Y Max hizo ese ritmo. E incluso luego de, creo que eran 20 vueltas dándole a todo lo que da ese neumático, iba a luchar contra Leclerc en las últimas vueltas. Ya él estaba en DRS. Leclerc aguantó una sola vuelta. No creo que otra vuelta más lo hubiese aguantado. Es que ya estaba en zona de DRS. O sea, estamos hablando que ya era luchando que estaba contra un neumático que era mucho mejor. O sea, un neumático que ya tú debías estar degradado y el medio debía tener mejor vida en ese momento preciso. Sí. Y Max venía como una auténtica vara. Calibrando. O sea, muy crítico el ver ese mensaje de Gianpiero Lambiase de motivación que le daba Max Verstappen diciendo, oye, tú puedes darle para allá, ¿qué fue que vinimos? Fue a correr que vinimos. Entonces, ese ritmo fue tremendo, realmente. Y ya yendo un poquito más al tema de controversia, realmente vamos a ver lo que está sucediendo porque la FIA decidió hacer un Virtual Safety Car tratando de eliminar la condición lo antes posible para ver si podía generar la condición de carrera antes de que la carrera se acabe. Sin embargo, hay que ver qué sucedió. Cuando Sainz hace el trompo, que se sale, rompe la suspensión trasera y queda varado en una esquina. El romper la suspensión no implica que no pueda mover el carro se podía mover. Y él sí movió el carro, gracias a Dios quedó ahí mismo frente a una salida. Él no tuvo que hacer ningún giro ni nada, solamente arrancar y desplazar hacia adelante. Cuando él desplaza hacia adelante, él no pudo sacar el carro por completo. Hay una franja naranja que se ve al lado derecho, si ustedes ven la onboard de Sainz, que para que el carro esté 100% seguro debe haber pasado esa franja. Él no lo pudo llevar hasta allá. Que él estaba en una zona segura, porque si tú lo ves, sí, claro, pasara lo que pasara, era prácticamente imposible que tuvieran un contacto con él. Pero, según el procedimiento y según los límites del circuito, él debía pasar esa línea. Claro. Lo otro que sucedió es que, obviamente, como estaban en altura y los frenos se sobrecalientan, y eso iba a provocar un incendio. Si ustedes se fijaron también en la onboard y en el movimiento de la FIA, automáticamente los comisarios fueron a buscar extintores. Y un incendio en esa curva también generaba una condición crítica. Claro. O sea, la FIA hizo todo el debido procedimiento
todo lo que dice el protocolo que había que hacer en esa condición. Ahí no podemos quitarle mérito. Lo que sí da mucha rabia, que en las condiciones que estaban y que precisamente Max Verstappen, que está peleando el título, que está buscando esa segunda posición para poder seguir peleando el título, se le genere la condición. Lo que ellos hicieron, bueno, si es según lo que dice el procedimiento y los protocolos y el circuito, muy bien hecho. Ahora, en la condición que estaban, ya tú habías permitido, incluso comisario corriendo dentro de pista, con Lawson corriendo, o sea, que le pasaron por al frente a Lawson, casi se lo lleva. Sí. y casi se lo lleva y ni siquiera una bandera amarilla. O sea, nadie se dio cuenta que esos comisarios estaban ahí adentro hasta luego del evento con Sainz, que se pusieron a ver la onboard y se dieron cuenta, pero mira que había comisarios corriendo también. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahí no sacaron bandera amarilla? Sí, eso era más crítico todavía. Así es. Y que ya tenemos historias de pilotos que han chocado comisarios y han muerto instantáneamente. Sí. Porque un carro a la velocidad que ellos andan, al que le dio, lo desaparece. Ustedes han visto animales también en Canadá que le da y desaparecen por completo. Sí, así no es. dejan nada. Desintegrado. Entonces, muy bien por la FIA porque siguió el procedimiento, pero ¿por qué no lo hiciste con Lawson cuando también había una condición más crítica que esa? Y realmente... Que ahí sí había peligro de lastimar una vida. Sí, porque bueno, lo de Sainz, el riesgo que había no era tan relevante como para eso. Sí. Y precisamente eso, o sea, realmente fue una carrera muy buena. Y muy emocionante. Realmente, aunque suele ser muy monótona, el ritmo de Norris no dio, señores, fueron 28 segundos. Casi 28 segundos. Una parada gratis. Fue una barbaridad. Eso fue un abuso. Fue un Parecía abuso. Verstappen 2023. Eso fue un abuso. Fue un abuso. Pasaron muchas más cosas, como también el tema de las penalizaciones de Sainz por el límite de pista. Pasaron muchas eventualidades, pero lo más crítico y lo más importante nosotros lo vemos aquí. Carrera tremenda. Lando Norris se va como líder del campeonato por 1 punto. Le pasa a Oscar Piastri. Y Max Verstappen recorta. Max Verstappen recorta 4 puntos al líder del campeonato. Ahora cambia la posición y ya no es contra Piastri que está corriendo, ahora está corriendo contra Norris. Sin embargo, Max llega con una diferencia de 40 y se va con una diferencia de 36. No es que hizo lo mejor, pero mitigó daños. Sí, bastante. Mitigó daños para la próxima carrera que quedan. Todavía sigue en la ecuación. A que la próxima carrera, ahora en Brasil, van a saltar de que hay que proteger el campeonato de pilotos porque ya conseguimos el campeonato de constructores. Vamos a darle ahora prioridad a nuestro piloto mejor posicionado. Ay, mágicamente es Lando Norris. Ojo, mi problema no es con Lando, es con el equipo. Así es. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como F1 Crew RD, todos juntos. Recuerden, si lo ponen separado, le van a salir los mecánicos, no somos mecánicos. Deberíamos ponerlo así, no los mecánicos. Sí, no los mecánicos. Vamos a poner hashtag no los mecánicos. Señores, también quiero agradecer al señor Ariel Sofrón por estar aquí con nosotros, compartir. Me alegro mucho que estés de este lado, de la Fórmula 1, que extenderte nuevamente. Invitación cada vez que usted pueda venir por acá. Y nada, agradecerle a todos ustedes por sintonizarnos y también a este hermoso panel. Un fuerte aplauso. Nos vemos en la próxima.